Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a el canal Apología Adventista, donde el objetivo es estudiar a profundidad la palabra de Dios. Así que, hermanos, sean bienvenidos en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. También queremos invitar a nuestros amigos y hermanos que aún no se han suscrito al canal, que puedan suscribirse, dar like a los videos, comentar y compartir este material, para que así podamos llegar con la verdad presente a mucha nación, tribu, lengua y pueblo. Ya que, hermanos, es importante que estos temas la gente los conozca. Son temas que a las personas les abren el intelecto, y los que conocen más crecen en conocimiento. Así que, hermanos, apoyemos este canal, compartan, suscríbanse, porque el material que estamos exponiendo en este canal son temas sólidos y profundos, tanto de doctrina, apología, profecía, y al mismo tiempo aclaramos puntos teológicos. En esta ocasión, hermanos, queremos hablar de un tema supremamente interesante que tiene que ver con la actualidad. Así que vamos a orar para pedir la dirección del Espíritu Santo. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre eterno, porque nos das este hermoso privilegio de predicar tu palabra. Danos discernimiento, Señor, para que podamos interpretar tu palabra en esta ocasión, y que los hermanos que van a escuchar este mensaje puedan quedar claros y que puedan discernir tu palabra. Señor, danos el Consolador para que nos guíe a toda verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis hermanos, en esta ocasión vamos a estudiar un tema muy interesante. El tema lo he titulado Los fariseos modernos y la Navidad. ¿Por qué este título? Los fariseos modernos y la Navidad. Estamos en una época donde se celebra la Navidad. Estamos en una época, hermanos, donde el mundo anda alborotado por celebrar la Navidad. Y es interesante, ateos, satanistas, católicos y protestantes unidos en la Navidad y divididos doctrinalmente. Noten la paradoja. Protestantes y católicos están divididos doctrinalmente con el catolicismo romano, pero cuando se acercan estas tradiciones, especialmente la Navidad, esta época navideña, todos se unen: católicos, ateos, satanistas, protestantes, todos unidos celebrando la Navidad. Y lastimosamente muchas iglesias adventistas liberales son arrastradas por esta clase de tradiciones. ¿Por qué quise traer este tema? Me han escrito muchos correos, muchos mensajes, y por todas las plataformas que tengo, redes sociales, me han escrito hermano, ¿por qué en algunos lugares la iglesia adventista celebra la Navidad? ¿Qué pasa aquí? Ustedes, los adventistas, hablan mucho en contra del sistema católico romano, pero ¿por qué muchas iglesias adventistas adoptan esta tradición en unas áreas del mundo y la ven inofensiva? Y quiero responderle a los hermanos que han hecho esa pregunta en esta ocasión. En esta clase vamos a dar todo claro para que no haya ninguna confusión. Quiero decirles, hermanos, que hay áreas de la iglesia adventista que son liberales. ¿Qué se entiende por liberales? Son iglesias que celebran toda clase de tradiciones que la iglesia católica celebra, pero eso no significa que la iglesia adventista mundialmente sea así. La iglesia adventista en algunas partes del mundo practican esta clase de cosas, pero no significa que todos los adventistas lo practiquen. Por ejemplo, en Estados Unidos me cuentan los hermanos que hay iglesias que son liberales al extremo,
que no solamente ponen árboles de Navidad en sus púlpitos, sino que también en sus casas, y se van tanto al extremo de que ponen hasta pesebres en los púlpitos y se disfrazan de Santa Claus. Se van al extremo. El fanatismo religioso se va al extremo. Y no solamente eso, sino que esto causa tropiezo en los débiles. Los que practican esta clase de cosas no se dan cuenta que están siendo tropiezos para el débil en la fe. Están dividiendo a la iglesia para que la gente de afuera, que no es adventista, hable mal de la iglesia adventista, que nosotros seguimos tradiciones y costumbres del catolicismo romano. Y repito, amigos y hermanos, si tú tenías antes este concepto de que los adventistas celebran Navidades, quiero decirte que no son todos. Si tú vienes aquí a El Salvador, donde yo vivo, yo soy salvadoreño de nacimiento, tú vas a notar que las iglesias adventistas son más conservadoras. Aquí no vas a ver pesebres ni árboles de Navidad. Aquí los hermanos son conservadores, mantienen los principios. Así que es bien importante aclarar este punto. No es la iglesia adventista, sino que son algunos hermanos o algunas iglesias. La iglesia adventista está dividida en esta clase de prácticas. No todos la celebran. En la iglesia adventista hay una ala conservadora donde respeta los principios y rechaza todas estas prácticas y tradiciones. Y quiero decirles, hermanos y amigos, los países latinos son más conservadores y son más estudiosos. Por eso es bien difícil que en un país latino, como por ejemplo mi país, El Salvador, ver en una iglesia un pino o un pesebre. Porque los adventistas somos más estudiosos en los países latinos. En cambio, los países como Estados Unidos y otros países que son más desarrollados económicamente, los hermanos se materializan tanto, andan en el ajetreo del trabajo y no les importa estudiar la Biblia, no les importa empaparse conocimiento. Por eso es que son más propensas las iglesias en países como Estados Unidos a adoptar esta clase de prácticas. Hermanos que me escriben de Estados Unidos me dicen de que hay iglesias adventistas en Estados Unidos que son abiertamente liberales. En estas fechas no se distinguen si son católicos o adventistas. Es tremendo. Y lo repito, no son todas las iglesias así. Hay iglesias conservadoras que aún tienen los principios, los mantienen en alto. Ahora, pero me llamó la atención que platicando con un católico sobre el domingo, de que el domingo es una tradición impuesta por la Iglesia Católica, cuando yo estaba hablando de esta manera, un católico me dijo así: pero ustedes los adventistas, tanto que hablan de las tradiciones de la Iglesia Católica, pero ustedes también celebran la Navidad y es una tradición de la Iglesia Católica. Imaginémonos qué responderle a un católico cuando nos diga de esa manera, o gente del mundo cuando nos dice de esa manera. Yo les explico y les digo lo mismo que les estoy diciendo a ustedes. No son todas las iglesias así, porque en la iglesia adventista hay una ala liberal donde practica toda clase de tradiciones: Semana Santa, el conejo de Pascua, Navidad. Inclusive hay hermanos que aún hasta celebran Halloween. Es tremendo, hermano. Entonces es bien importante aclarar estos puntos para que no quede ningún cabo suelto. Aclarar que aquí en El Salvador las iglesias son más conservadoras y aquí no celebramos ninguna clase de fiestas católicas, ni Semana Santa, ni Día de las Madres, ni Día del Niño, ni Navidad, ni Halloween, ni nada. Aquí nosotros lo que hacemos cuando vienen esas fiestas, en lugar de promoverlas, les explicamos a los hermanos de que esas cosas no tienen fundamento bíblico y que explicamos cuál es el origen de todas esas cosas que el mundo celebra. Ahora, basándonos en esto como introducción, quiero aclarar un punto bien importante. Hay adventistas del séptimo día
que son fanáticos a estas tradiciones y no les importa qué método usar para defenderse. Es interesante que hay adventistas, y cuando digo adventistas no estoy hablando de la iglesia, sino que estoy hablando de ciertos hermanos que defienden estas tradiciones sin saber de dónde vienen, y otros que lo hacen a mano alzada, a propósito, porque les encantan el paganismo y no les importa qué metodología usar para defenderse. Lo hacen torciendo la Biblia, buscando textos bíblicos donde hablan de que Cristo nació en un pesebre, de que Cristo nació en Belén, y todo lo acoplan a esta fiesta, a esta tradición, porque ellos lo que van buscando textos bíblicos como los católicos para poder defender el domingo. Ellos no quieren conocer la verdad, lo que buscan es textos bíblicos para torcerlos y aplicarlos a esta fecha, a esta tradición. Eso se llama torcer la Biblia. Otros, al verse desesperados, buscan citas de Elena de White para torcerlos. Hay adventistas que no creen en el ministerio y el don de profecía depositado en Elena de White, pero cuando vienen estas fechas empiezan a torcer las citas de Elena de White, donde supuestamente, aparentemente, ella está patrocinando la Navidad y está patrocinando que pongamos un árbol de Navidad en los templos. Ya explicamos en otro video cuál es el contexto de esas citas y que muchas personas sin conocimiento las han usado para hacer creer algo que la mensajera del Señor nunca quiso decir. Inclusive hay hasta católicos que usan citas de Elena de White en esta fecha para sostener de que Elena de White está patrocinando una fiesta católica romana. Y esto se pone más interesante, hermano. Les voy a dejar aquí el video para que vayan a ver cuál es el contexto de las citas de Elena de White cuando habló acerca de poner un árbol en el templo. Tiene un contexto histórico el por qué Elena de White dijo eso, pero hay quienes usan citas aisladas del contexto para decir algo que Elena de White nunca quiso decir. Otros dicen, para justificar la Navidad, dicen: hermano, nosotros no celebramos la Navidad, nosotros lo que hacemos es aprovechar la fecha para predicar el Evangelio. Se escucha bien lindo, pero eso es otra excusa que ponen para poder excusarse. Es lo menos que hacen. Lo que están usando es argumentos falsos para poder justificar la Navidad y así poder mezclarse con estas tradiciones. Pero la gente en estas fechas, hermanos, no quiere saber nada de Dios. La gente anda para arriba y para abajo comprando comida, comprando el pavo para matarlo, haciendo viajes, comprando en los supermercados ropa. La gente anda sofocada. Recuerdo una vez que hicimos una conferencia en Navidad aquí en la localidad de La Esperanza. Recuerdo, hermanos, que ni una visita llegó, ni tan siquiera los hermanos llegaron, porque la gente anda en ajetreo en estas fechas. La gente no quiere saber nada de Dios. Por eso es que los adventistas en El Salvador no buscamos diciembre para hacer conferencias evangelísticas, porque sabemos de que la gente anda en ajetreo. Buscamos, si queremos hacer conferencias evangelísticas, buscamos una temporada donde no haya tradición ni fiestas a nivel mundial, porque la gente no quiere saber nada de Dios. Por lo tanto, es un argumento muy débil y falso para decir: hermano, hay que aprovechar la fecha para predicar el Evangelio. Es lo menos que hacen estos hermanos que dicen así, porque ellos lo que están usando es un argumento para poder justificarse y mezclarse con el mundo. Es interesante, hermanos, que una hermana me escribió algo, hermanos. Noten cómo me comentó la hermana. Esto que me escribió fue por mensaje. Noten cómo me dijo: buenas noches, hermano Rafael Díaz. Feliz sábado. Soy nueva en la iglesia adventista. Por gracia de Dios, cumpliré un año el 25 de diciembre, dice ella. Hermano, estoy muy triste por lo que está pasando en la iglesia, o sea, en la iglesia de ella.
quieren poner pino de Navidad y hasta nacimiento. Noten hasta dónde se va el extremo del fanatismo religioso. Poner nacimiento. Esto es cuando usan y tergiversan la cita de Elena de White, porque al ver que no pueden sostenerlo con la Biblia, van y tuercen cita de Elena de White. Dice que quieren poner hasta nacimiento, y dice ella: y eso no está bien. Le pido a Dios que me ayude a defender la verdad y la mundanalidad que se está metiendo. Le pido perdón a Dios por su pueblo. Tremendo, hermanos. Iglesias con pesebres en los púlpitos, celebrando una fiesta que ni saben cuál es el origen. Tremendo, hermanos. Noten cómo dice la Iglesia Católica, hermanos. La Iglesia Católica, fuente oficial de la Iglesia Católica, es la Enciclopedia Católica, edición de 1911. La misma Iglesia Católica, cuando cito la Biblioteca Católica, no estoy citando cualquier libro, estoy citando una fuente de peso de la Iglesia Católica. La Enciclopedia Católica dice así: admite que la Navidad es una fiesta que proviene del paganismo y que ellos la copiaron. Lo está diciendo una fuente católica romana de peso. Enciclopedia Católica, edición de 1911, dice: la Navidad no estaba incluida entre las primeras festividades de la Iglesia. Los primeros indicios de ella provienen de Egipto. Las costumbres paganas relacionadas con el principio de enero se centraron en la fiesta de Navidad. Lo dice la Enciclopedia Católica. Así que no me venga con cuento que esto es invento del hermano Rafael Díaz. Este es como el domingo. Saben que la Iglesia Católica exalta el domingo, pero fuentes oficiales de la Iglesia Católica admiten de que no hay fundamento para guardar el día domingo, porque el día domingo también es un día que viene del paganismo en honor al día del sol. Fuentes católicas admiten de que el día que se debe de observarse el sábado, el Shabbat, y que no hay fundamento para guardar el día domingo. Fuentes católicas oficiales. Noten esta otra cita de la Enciclopedia Católica, Enciclopedia Británica, edición de 1946. Dice, hablando del origen de la Navidad y de dónde lo copiaron ellos, dice: la Navidad no se contaba entre las antiguas festividades de la Iglesia. Interesante. No fue instituida por Jesucristo ni por los apóstoles. Interesante. Ni por autoridad bíblica. Fue tomada más tarde del paganismo. Dice la Enciclopedia Británica, edición de 1946. Tremendo, hermano. Esto es más interesante. Noten lo que dice un miembro de la iglesia satánica. Saben de que los satanistas también celebran la Navidad. Absurdo e ilógico, pero ¿qué tiene que ver la Navidad con el satanismo? ¿Por qué los satanistas celebran la Navidad? Noten que la fiesta de Halloween es una fiesta satánica abiertamente, pero la Navidad es una fiesta satánica pero con rostro de cristiana, y que para defenderse se buscan textos bíblicos para justificarse. Pero la misma Enciclopedia Católica y Británica dice de que esta fiesta proviene del paganismo. Y noten cómo dice este satanista, un miembro activo de la iglesia satánica: no hay nada cristiano en la Navidad. Dijo: en la Biblia dice específicamente que no se permite llevar árboles a tu casa. Toda la Navidad es una fiesta pagana. Lo está diciendo un miembro activo de la iglesia satánica, un miembro activo, seguidor de Santos Sans Lavey, el fundador de la iglesia satánica. Dice: toda la Navidad es una fiesta pagana. La Navidad se programó para coincidir con los saturnales y los solsticios del invierno del Imperio Romano. Noten lo que está diciendo un satanista. Y muchas veces la gente pagana conoce más de historia
y de Biblia que los mismos profesos cristianos. Interesante. Aquí vemos cómo este satanista admite que la fiesta de Navidad es una fiesta pagana. Los árboles de Navidad son paganos. De hecho, matar y cocinar el pavo proviene de un ritual de sacrificio. Es lo que se celebra en la Navidad. La gente anda desesperada buscando los pavos, las gallinas, para hacer sacrificios, para celebrar la Navidad. Todo esto viene del paganismo. Ahora, es interesante lo que viene a continuación, hermanos. Ahora, quiero que tomen sus Biblias y vamos a notar, hermanos, que la historia se repite. Todo se repite. Salomón dice: no hay nada nuevo debajo del sol. Todo se repite. Y quiero agregar algo antes de iniciar a leer la Biblia. No estoy diciendo que no podemos hacer obra misionera en estas fiestas y en cualquier fiesta. Nosotros como adventistas hemos sido llamados a predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, dice Pablo. Pero hay que tener cuidado con usar ese argumento para justificar y defender una fiesta que carece de fundamento bíblico y que viene del paganismo. Es bien importante aclarar este punto. La obra misionera, ganar almas para Cristo, debemos de hacerlo en cualquier época de la historia, pero recordemos que nosotros somos pescadores, y si somos pescadores hay que meterlos al agua para sacar los peces, no para nadar con ellos. Sigamos el ejemplo de Pablo. El apóstol Pablo era un gran predicador del evangelio, nunca se mezcló con prácticas paganas, pero aún así se acercaba a los judíos y los gentiles para que conocieran el evangelio de Cristo. Ahora, bien importante aclarar este tema, pero es bien importante también enseñar, hermano, que la historia se repite. La historia se repite vez tras vez. ¿Por qué le pusimos al tema los fariseos modernos y la Navidad? Porque es lo mismo. Vamos a ver que la historia se repite. Ahora, ¿quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran una secta religiosa que profesaban ser hijos de Abraham. Mejor dicho, un movimiento político, social y religioso. Nació en el periodo de la cautividad babilónica, aproximadamente en el año 587 a.C. y el 536 a.C. Se aproxima el origen de esta secta o partido social de los fariseos. Los fariseos, según los evangelios, eran los enemigos número uno de Cristo. Las mayores confrontaciones que tuvo Cristo en su ministerio fue con los fariseos y los escribas. ¿Cuál era el problema de los fariseos? Los fariseos exaltaban sus tradiciones y quebrantaban los mandamientos de Dios, idéntico como los protestantes y católicos con estas tradiciones. Y lo peor, que así lo enseñan. La historia se repite. Si en verdad quisiéramos llamar fariseos modernos a alguien, serían los católicos y protestantes. Ellos son los fariseos, porque los fariseos exaltaban más sus tradiciones y pisoteaban los mandamientos de Dios, y así lo enseñaban a otras personas. Es interesante lo que dice Mateo 23, versículo 15, hablando cómo los fariseos hipócritas enseñaban sus tradiciones y así hacían su proselitismo. Mateo 23, versículo 15 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué recorréis mar y tierra para hacer de un prosélito, y una vez hecho lo hacéis dos veces más hijo del infierno? En el griego es gegena. Lo hacéis dos veces más hijo del gegena que vosotros, porque así como creían ellos, así enseñaban a los gentiles que convertían a base de sus tradiciones y falsas prácticas. Eran hipócritas. Para los fariseos
Valían más las tradiciones, las exaltaban y al mismo tiempo menospreciaban y pisoteaban los mandamientos de Dios. Pero lo interesante es, noten este dato interesante, lo interesante es que los fariseos menospreciaban a Cristo por no someterse a sus tradiciones. Lo tenían como un disidente y como un divisionista. Lo mismo que sucede hoy en día en las iglesias. Cuando uno se opone a esta clase de tradiciones y a la gente les explica cuál es su origen, siempre surgen hermanos diciendo: este hermano es un disidente o es un divisionista. Así decían los fariseos a Cristo, porque Cristo no se sometía a las tradiciones de los fariseos. Para los fariseos Cristo era un disidente y un divisionista, porque Cristo no se sometía a las falsas tradiciones de los fariseos. Noten qué interesante esta cita de Elena de White, que está en el libro de Sábado a toda la gente, página 64, párrafo 3, y la página 65, párrafo 1. Noten, aquí Elena de White está comentando el acontecimiento que sucedió cuando Cristo se perdió en el templo, y después de unos días María y José lo encontraron en el templo hablando con unos fariseos y escribas. Y noten qué interesante lo que dice en esta cita: de toda manera amable y sumisa, porque Cristo era amable, Cristo era respetuoso. Y los fariseos dijeron: bueno, aquí hay una oportunidad para ser otro discípulo y será fácil enseñarle nuestras tradiciones. Y dice: de toda manera amable y sumisa, Jesús procuraba agradar a aquellos con quienes trataba, porque era tan amable y discreto. Los escribas y ancianos suponían que recibiría fácilmente la influencia de su enseñanza. Le instaban a recibir las máximas y tradiciones que habían sido transmitidas desde los antiguos rabinos. Noten que los fariseos, ¿qué es lo que le decían a Cristo? Querían inculcarles sus tradiciones transmitidas desde los antiguos rabinos, pero Él les pedía verlas autorizadas en las Escrituras. Estaba dispuesto a escuchar toda palabra que procede de la boca de Dios, pero no podía obedecer a lo inventado por los hombres. Jesús parecía conocer las Escrituras desde el principio al fin y lo presentaba con su verdadero significado. Los rabinos, noten, se avergonzaban de ser instruidos por un niño. O sea, no podían convencerle con sus tradiciones de los fariseos, porque Cristo les decía: muéstrenmelo con las Escrituras. Eso que ustedes practican y defienden, muéstrenmelo con las Escrituras. No podían dar evidencias, porque Cristo conocía bien las Escrituras y su significado. Los rabinos se avergonzaban de ser instruidos por un niño. Sostenían que incumbía a ellos explicar las Escrituras. En otras palabras, lo que le estaban diciendo: tú no eres un teólogo, tú no has estudiado en las escuelas de los rabinos como nosotros, por lo tanto no te incumbe citar las Escrituras. Lo mismo que sucede hoy en día, hermanos. A mí ya me lo han dicho: tú, hermano Rafael, tú no puedes contradecir a un erudito porque ellos han estudiado muchos años en la universidad. O sea que un erudito puede decir lo que le da la gana o interpretar la Biblia como le da la gana. Entonces, y la iglesia tiene que aceptar lo que ellos dicen. Esto es erróneo. La iglesia adventista no cree en la infalibilidad de los hombres. Esta es una doctrina netamente católica. Tanto como su servidor, el hermano Rafael, puede equivocarse, como también un erudito puede equivocarse. Pero ¿quién dice que no se le puede instruir o corregir a un erudito que está enseñando un error doctrinal? La iglesia adventista no enseña que los hombres son infalibles. Aquí dice que los fariseos se avergonzaban de ser instruidos por un niño, sostenían que incumbía a ellos explicar las Escrituras y que a él le tocaba aceptar su interpretación. Se indignaban porque él se oponía a su palabra, a la palabra de los fariseos. Y noten cómo dice la siguiente cita: sabían que en las Escrituras no podían encontrar autorización para sus tradiciones.
Noten que los fariseos sabían perfectamente bien que no podían defenderse con la escritura. Se daban cuenta que en la comprensión espiritual Jesús los superaba por mucho. Sin embargo, se airaban porque no obedecían sus dictados. Siempre y cuando un apóstata no puede defenderse con un escrito tan, se enojan, atacan a la persona, hablan mal despectivamente y empiezan a usar argumentos como, por ejemplo, este es un fariseo, cuando los fariseos son ellos. Alguien que defiende mal las tradiciones y costumbres de los hombres, ese es un fariseo. Hoy en día la historia se repite. Siempre que se refuta a alguien por un error que está enseñando, salen enojándose y diciendo palabras despectivas. Este hermano es un fariseo, este hermano es un ilegalista, este hermano es un apóstata, y así un montón de títulos despectivos. Igual que los fariseos se enojaban al ver de que Jesús no obedecía sus dictados. Lean la cita. No pudiendo convencerle, porque no había base bíblica, buscaron a José y a María. Noten que ahora van con los papás. Buscaron a José y María y le presentaron su actitud disidente. Así sufrió la reprensión y la censura. Los fariseos censuraron a Cristo. Podemos decir que lo disciplinaron. Fueron donde María a quejarse y a decirle: Jesús es un disidente, no se somete a nuestras tradiciones y costumbres. Tremendo, hermanos, tremendísimo. Lean la cita. Yo me quedé impactado cuando leí esta cita de Elena de White. Qué profundidad, cómo esta mujer escribe. Yo no sé por qué tanto ignorante criticando a Elena de White, si lo que dice esta mujer es poderoso. Los fariseos, al ver de que no podían convencer a Cristo con sus tradiciones, porque Cristo les pedía un escrito tan, así que lo que salieron es enojándose y decir de que Cristo era un disidente. Lean la cita y se la repito, esto no me lo estoy inventando, está en el libro Deseado a toda la gente, página 64, párrafo 3, y Deseado a toda la gente, página 65, párrafo 1. Los tiempos no han cambiado, la historia se repite. La sustitución de los mandamientos de Dios por los preceptos humanos no ha cesado, aún entre los cristianos. Yo le voy a poner ahí en paréntesis adventistas. Aún entre los adventistas se encuentran instituciones y costumbres que no tienen mejor fundamento que la tradición de los padres. Tales instituciones, al descansar sobre la sola autoridad humana, han suplantado a los de la creación divina. Los hombres se aferran a sus tradiciones. Noten cómo dice: reverencian sus costumbres y alimentan odio contra aquellos que tratan de mostrarles su error. Se enojan también como los fariseos. Se enojan, los aíslan. Cuando usted corrige a un hermano que está desviándose de la verdad, ya lo empiezan a ver de menos. Ya lo empiezan a ver como alguien extraño. Ya lo empiezan a ver como alguien que le lavaron el cerebro. Así dicen: te lavaron el cerebro. ¿Por qué? Porque no están leyendo, no estudian. Se enojan. Alimentan odio contra aquellos que tratan de mostrarles su error. En esta época, cuando se nos pide que llamemos la atención a los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, vemos la misma enemistad que se manifestó en los días de Cristo. Noten que la historia se repite. Acerca del último pueblo de Dios está escrito: el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. La gente ama más sus costumbres que los mandamientos de Dios. La gente hoy en estas fechas no quiere saber nada de la ley de Dios. Protestantes y católicos que desechan la ley de Dios son los que más abrazan estas tradiciones. En las redes sociales, pastores torciendo la Biblia para justificar esta tradición que viene netamente del paganismo. La historia se repite. La gente sigue observando tradiciones y pisoteando los mandamientos de Dios como los fariseos. Interesante. ¿Cuáles eran unas de las tradiciones de los fariseos? Es interesante que los fariseos tenían unas tradiciones extrañas y esto los había llevado a pisotear
los mandamientos de Dios, igual como hoy los profesos adventistas del séptimo día. Y saben algo, hermano, si un día 25 de diciembre o 24 de diciembre cae en sábado, los adventistas no les importa pisotear el sábado y hacer un día común, el día santo de Dios. Igual como los fariseos. Los fariseos tenían una doctrina extraña. Noten cómo dice Mateo capítulo 15, versículo 1 al 3. Aquí Cristo lo está desenmascarando a los fariseos por exaltar sus tradiciones y pisotear los mandamientos de Dios. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él y les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Tremendo, hermano. Aquí los fariseos tenían una tradición farisaica de que alguien para comer antes tenía que lavarse las manos ceremonialmente, ritualmente. O sea que aquí el texto no está hablando de aseo personal, de que no debemos de lavar las manos antes de comer. El contexto de esta cita es un rito que los fariseos se habían inventado, que antes de comer se tenía que practicar un rito para comer. Si no se hacía, para los fariseos esto era pecado y se quedaba inmundo. Noten, pero Cristo los desenmascara y les dice: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Cristo lo está desenmascarando y está usando las escrituras, lo está llevando a los mandamientos de Dios que vemos en Éxodo 20. Y esto lo vemos en los versículos 7 y 9. Noten cómo Cristo lo refuta a los fariseos hipócritas. Mateo capítulo 15, versículos 7 al 9. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. Noten que Cristo está usando las escrituras para desenmascarar a los fariseos y sus tradiciones. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas y mandamientos de hombre. Tremendo, hermanos. ¿Cómo Cristo lo desenmascaró? Usando las escrituras. Cristo usaba las escrituras y lo está llevando ¿qué? A los mandamientos, especialmente el mandamiento número 5, que tiene que ver con honrar a los padres. Mateo capítulo 15, versículo 10 al 12 dice: y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Cristo está hablando aquí de lavarse las manos ceremonialmente. Eso a nadie lo contamina. O sea que este texto no está hablando de comer animales inmundos como lo usan los protestantes, sino que el énfasis es presentar de que nadie se contamina por comer con las manos sin lavarse ceremonialmente. Bien importante que entendamos eso. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Siempre ha sucedido así. Cuando se predica la verdad, la gente se ofende. Aquí los fariseos se ofendieron porque Cristo los desenmascaró y refutó sus falsas tradiciones, porque los fariseos habían dejado los mandamientos de Dios por exaltar las tradiciones. Como hoy en día, hermano, la gente no quiere saber nada de la ley de Dios, lo que les importa es seguir la tradición. Y adventistas que no están bien cimentados en la palabra de Dios son arrastrados por estas tradiciones y no les importa si es sábado, siguen la tradición. Muchos adventistas son arrastrados por Roma porque no están fundamentados en las escrituras. Les encanta el paganismo y en lugar de aceptar que están mal, se enojan cuando se les corrige.
Esto también lo encontramos en Marcos capítulo 7, versículos 6 al 11, donde Cristo desenmascaró las falsas tradiciones de los fariseos. Dice, respondiendo él y les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas y mandamientos de hombre, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras cosas, muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Noten que Cristo está llevándolos a las escrituras, a la ley. Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijera a su padre y a su madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Los fariseos eran hipócritas, tenían unas tradiciones muy legalistas y extremistas. Decían así, si un hijo tenía un padre que estaba pasando por una crisis y necesidad, y si se le podía dar una ofrenda o para ayudarle al padre, decían los fariseos de que esa ofrenda amor había que darla al templo y que los padres quedaran en segunda instancia. Eran grandes hipócritas. Dejaban a un lado el mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre por aferrarse a las tradiciones. Los fariseos inculcaban mucho esto de dar la ofrenda al templo porque ellos se apropiaban de las ofrendas. Eran hipócritas. Pero vemos que aquí Cristo está desenmascarando las falsas tradiciones de los fariseos. Los tiempos, hermanos, no han cambiado. El mundo sigue repitiendo la misma historia de los fariseos. El mundo hoy exalta tradiciones y mandamientos de hombre y dejan a un lado los mandamientos de Dios. Y como adventistas del séptimo día hemos sido llamados para exaltar los mandamientos de Dios, no para mezclarlos con la mundanalidad, no para mezclarlos con el paganismo. Nosotros hemos sido llamados para un cometido, y es anunciar al mundo que Cristo viene por segunda vez y anunciarle la santa ley de Dios. Noten esta cita de Elena de White que está en el libro Deseado a toda la gente, página 364, párrafo 1, dice, todos aquellos que aceptan la autoridad humana, la gente prefiere seguir lo que los hombres dicen y no lo que Dios dice en su palabra. Todos aquellos que aceptan la autoridad humana, las costumbres de la iglesia o las tradiciones de los padres, presten atención a las amonestaciones que se encierran en las palabras de Cristo. En vano me honran, enseñando como doctrinas y mandamientos de hombre. Y esto va no solamente para el catolicismo y el protestantismo, sino también para aquellos adventistas que aún siguen doctrinas y mandamientos de hombres. Unos lo hacen por ignorancia y otros lo hacen porque les encanta el paganismo. Hermanos, Dios nos bendiga. Espero que este estudio haya sido para reflexionar y para exhortarnos y amonestarnos, para que podamos ver en qué estamos mal, para poder corregirnos a la luz de la palabra de Dios. Vamos a orar para darle gracias a nuestro Padre Celestial por este estudio. Oremos. Gracias, Padre Eterno, por tu estudio. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es una guía segura en este mundo de tinieblas sin engaño. Bendice a nuestros hermanos, nuestros amigos que puedan crecer en conocimiento y que este estudio haya servido para edificación de nuestras vidas. Gracias, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.